Dice 1 Timoteo capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios soberano, una vez más. Gracias por tus ricas bendiciones en este día en que la iglesia se congrega, porque recordamos que un día como hoy nuestro Salvador se levantó desde la tumba, vive, reina y pronto regresará una vez más. Qué glorioso, Señor. En este momento abrimos la Escritura porque seguramente tú vas a tratar con nuestros corazones y queremos pedirte tu bendición y que tu Espíritu Santo la utilice en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el año 63, 64 aproximadamente, en la ciudad de Éfeso. Fue el apóstol Pablo, él mismo fundó esta iglesia, ¿verdad? Y fue la ciudad en que mayor tiempo estuvo. La Escritura nos dice allí por Hechos 19, 20 que estuvo 3 años. ¿Sí? No estuvo en otro lugar tanto tiempo. Y este tiempo fue suficiente para que él pudiera establecer algunos líderes de la iglesia, los que conocemos como ancianos, ¿no? Eso lo vemos en el capítulo 20 de Hechos, cuando Pablo se va a despedir de estos hermanos, los convoca en las playas de Mileto. Y no convocó a un solo anciano, sino a varios ancianos, porque entendían que debía haber una pluralidad, ¿no?, en el liderazgo. Bueno, después de su partida, en ese momento hubo un discurso muy emotivo, lo hemos estudiado eso. Terminaron llorando los hermanos, abrazándose sobre Pablo, besándole el cuello. Pero él les advirtió que después de su partida entrarían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, y que de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ese momento llegó. Ahora estudiando la carta a Timoteo, ¿verdad? Y él ya ha confrontado a algunos de estos hombres, como por ejemplo Himeneo y Alejandro. ¿Recuerdan que lo hemos estudiado? A quienes se entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice. Por alguna razón que no sabemos, quizás para seguir con las misiones, Pablo tuvo que abandonar la ciudad de Éfeso, pero dejó allí a su hijo en la fe, Timoteo, para que él ordenara los asuntos en la iglesia. Y le escribe esta carta justamente para que él supiera cómo conducirse en la casa de Dios, dice la Escritura, ¿sí? Bueno, eso es un poco nuestro contexto. Ya estuvimos nosotros considerando algunas instrucciones, cómo confrontar a los maestros, el propósito de la ley, la oración en la iglesia, el rol de las mujeres en la congregación, pero ahora las instrucciones tienen que ver en cuanto a los ancianos, a los pastores de la iglesia, ¿sí? Una porción muy interesante. Y si hay instrucciones en cuanto a ellos, es porque algo no andaba bien en la iglesia, ¿sí? Y en verdad era así. Tenías falsos maestros que seguramente eran líderes de la iglesia, que no entendían el propósito de la ley, no entendían el evangelio. Tenías a hombres que no estaban liderando en las oraciones. Y también tenías a mujeres desordenadas, que estaban queriendo ocupar el lugar del hombre enseñando, manifestando así insubordinación, ¿no? Eso estaba pasando en Éfeso. Pero todas estas fallas eran solamente ramas. La raíz del problema en la iglesia de Éfeso es que tenías un liderazgo que no calificaba bíblicamente. De allí parten todos los problemas, ¿no? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, a la hora de ordenar ancianos, y vas a tener que considerar estos requisitos que te voy a dar. Más adelante le dice, no impongas con ligereza la mano a ninguno, ya sea para ordenar o para restaurar un anciano. No te apresures en cuanto a eso, Timoteo. Sabemos que eso de imponer las manos era cuando ordenabas a una persona. Y Pablo le dice, despacio, ¿sí? La iglesia va en la dirección que van sus líderes.
Hay un principio en el libro del profeta Oseas aún vigente para estos tiempos. Oseas 4:9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Si quienes lideran son apáticos, permisivos con el pecado, irresponsables, no se comprometen con la obra, la sana doctrina, tienen problemas de carácter, la congregación irá en esa dirección. La experiencia nos confirma esto, ¿verdad? Y no solamente dentro de la iglesia, sino en todas las áreas de la vida. ¿Qué sucede en un país, por ejemplo, si tenés autoridades que son corruptos, inmorales, que premian al vago, que promueven el aborto, que adoctrinan a los chicos? ¿Vamos a vivir en el país de las maravillas? Y claro que no. ¿Qué sucede en un hogar si no hay normas claras ni principios bíblicos de vida? Si no hay un liderazgo masculino, cada uno hace lo que quiere. Ya sabes cómo va a ir el rumbo de ese hogar, ¿no? ¿Sí? No muy bien. Lo que ha sufrido la iglesia de Éfeso con sus líderes no es un sufrimiento ajeno a la iglesia de hoy. Uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia de hoy es que los líderes no califican bíblicamente para ocupar ese ministerio. Pueden tener todo el carisma del mundo, las mejores intenciones, muchos dones, atraer multitudes, pero si siguen en falta con 1 Timoteo 3, 1 al 7, tal ministerio es desaprobado por Dios. ¿Sí? Ahora bien, el problema de las iglesias no es solamente que tiene líderes que no califican, escuche esto, sino que la iglesia misma desconoce los requisitos que Dios estableció. Entonces, escogen pastores o rechazan pastores en base a emociones o a requisitos que ellos mismos se han establecido. Lamentablemente eso sucede. Estándares que ellos mismos se han creado. Si el pastor me invita a cenar, y yo lo elijo, si me encanta, estamos cenando ahí. Ahora, si el pastor no viene al cumpleaños de mi hijo, y yo lo descalifico, ¿cómo no va a venir al cumpleaños de mi hijo? Si la predicación del pastor me gusta, y sí, lo elijo, porque me atrapa, me envuelve. Y si la predicación del pastor no me gusta, y no, lo odio, le hago la en contra y que se vaya. Hay personas que han rechazado a sus pastores porque, bueno, se olvidó que era su cumpleaños y eso le ofendió y creó una barrera. Otros porque el pastor le hizo un llamado de atención y como es un creyente inmaduro se lo tomó personal y no recibió con humildad la corrección. Y así, un sinfín de casos para rechazar o para aceptar también. Yo creo que los cristianos somos campeones en establecer nuestros propios requisitos, nuestras propias normas que un anciano debe poseer. Y después, pasado el tiempo, creemos que esos requisitos que nos inventamos son bíblicos. ¿Sí? Todos en alguna área hacemos eso. Aunque la Biblia no mencione nada de eso, y sí establezca otro tipo de cualidades para que no caigamos en ese pecado. Veamos con la ayuda del Señor algunos requisitos que los ancianos de la iglesia deben poseer, ¿no? En primer lugar, vamos a considerar el llamado del ministerio, ¿sí? Llamado al hombre para que ejerza el cargo de anciano. Versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí nomás, este es el segundo dicho fiel de los 5 que aparecen en las cartas pastorales. Ya hemos visto uno cuando estamos en el capítulo 1, versículo 15, que era un dicho fiel como un pequeño credo, una verdad importante que circulaba entre los creyentes, ¿verdad? Eso era una palabra fiel, entonces merece toda nuestra atención. Yo sé que esto es mi parecer, pero en este versículo no pareciera que el dicho fiel fuera una verdad que circulara entre la iglesia, ¿verdad? Que el que desea obispado está anhelando una buena obra. Pero aunque no fuera así, otros comentaristas piensan lo mismo. Debemos tomarlo como que Pablo quiere decir algo importante. Y ese es el punto. ¿Y qué es ese dicho fiel? Eso importante que tenemos que prestar atención. Que aquellos que anhelan obispado, el oficio de anciano, están deseando una buena obra. Si tuviéramos que hacerle preguntas a nuestro texto, lo primero que le podríamos preguntar es ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice que es una buena obra aquellos que desean el obispado? ¿Acaso quiere incentivar a los hombres al oficio de anciano, obispo? ¿O resaltar la importancia de tal oficio como para que los hombres los consideren y la iglesia
considere los requisitos. Aclaremos primero, el término obispo, sobreveedor o supervisor es intercambiable con el de anciano o pastor, ¿sí? Cuando hablamos de un obispo estamos refiriéndonos a un anciano o un pastor, ese es lo mismo, ¿sí? Tito, capítulo 1, acompáñenme, el libro que le sigue, ahí lo muestra clarísimo. Tito 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Está hablando de la misma persona. Una vez aclarado eso, lo primero con respecto al llamado es que tiene que haber un anhelo en la persona. Si alguno, no todos, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pensaremos brevemente en esas dos palabras, anhela y desea, que no son sinónimos. La primera aparece aquí, luego en 1 Timoteo 6:10, que se traduce como codiciando, y luego en Hebreos 11:16 como anhelaban. El significado según su uso y según Vine, un diccionario, es el esfuerzo mental de extenderse hacia algo o anhelar este algo, destacándose el objeto deseado. La segunda palabra, desea, significa desear ansiosamente. Destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado. Como cuando el mendigo Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico en Lucas 16. Entonces, tomando estas dos palabras, anhela y desea, inferimos que el hombre debe anhelar el oficio de anciano por un impulso interno que lo lleva a extenderse hacia eso. Ese tipo de anhelo es bueno. Anhelar el cargo de anciano, obispo o pastor es bueno, dice Pablo. Ahora, el problema es que muchos anhelan el ministerio y tal vez llegan al ministerio, pero con las motivaciones incorrectas, ¿sí? No con un deseo puro, bíblico. Algunos anhelan porque quieren alcanzar cierto prestigio delante de la congregación, reconocimiento. Otros lamentablemente utilizan el ministerio como fuente de ingreso, robándole a la gente, enriqueciéndose a costa de las ovejas. Otros entraron al ministerio por incentivación de otros. Vieron que la persona, estudiaba y tenía la habilidad de hablar en público y dijeron, vos tenés que entrar al ministerio. Y él entró. Y entró sin un anhelo profundo, puro. Y entonces maneja la iglesia como si estuviera manejando cualquier institución. Un colegio, una empresa, lo que sea. Otros, esto a lo mejor no tanto en Latinoamérica, pero sí en países como en Estados Unidos u otros, pueden anhelar entrar al ministerio porque ven esa labor como un oficio cualquiera. Dentro de todo es bien remunerado, tienen su jubilación, su obra social, todos sus aportes, y dicen, voy a entrar a ver qué tal. O mi padre fue pastor y yo quiero seguir con su legado. O el ministerio está bueno porque descansas un poco. Sin embargo, Pablo habla del cargo de anciano como una obra. Y una obra exigente, ardua. Esa obra te ocupa 24/7 y no de 8 a 17. Buena obra desea. Ahora bien, en el contexto que Pablo lo dice, parece ser que el cargo de anciano era poco atractivo. ¿Sí? Y humanamente hablando, es entendible. Porque, ¿quién iba a querer ser un anciano en la iglesia primitiva si aquellos que más padecían persecución eran justamente los líderes? Es el caso de Pablo, Pedro, los apóstoles, Esteban, otros, Jacobo muerto, Esteban apedreado. Y voy a ser anciano en una iglesia. Para seguir esa suerte, mejor no. ¿Sí? Sin embargo, el llamado del Señor es más fuerte que cualquier cosa. Como dice MacDonald, el Espíritu Santo pone una carga en el corazón de alguien para que asuma esta importante obra y también lo capacita para la misma. Alguien más añadió, no es ninguna ambición pecaminosa que un creyente deseara ser pastor o maestro, aunque debe saber que no es su deseo, sino la acción soberana de Dios que resolverá lo que debe ser conforme a su voluntad. Fin de la cita. Sencillamente lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. El que desea un lugar de servicio responsable en la iglesia local, como el servicio de anciano, desea algo noble. No es pecado anhelar el ministerio, siempre y cuando los anhelos sean puros. ¿Sí?
pero debemos saber que si alguien anhela ser pastor, es un buen deseo. Ahora bien, el solo deseo de querer servir como anciano no es suficiente. Es el comienzo, pero no lo que determina que lo serás. Es menester que el aspirante reúna ciertos requisitos morales y espirituales. Y muy interesante, solo un requisito en cuanto a habilidades. Apto para enseñar. Después, todos requisitos morales y espirituales. Así que en segundo lugar veamos los requisitos que deben acompañar al anhelo del ministerio. Son varios. Vamos a prestar atención a algunos. Obviamente, esta no es una lista exhaustiva. Y hay cualidades que tenían mucho que ver con el contexto que vivía la iglesia, ¿sí? De todas maneras, también se puede aplicar al nuestro hoy. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero es necesario, dice el apóstol. Es decir, no es algo opcional. No es algo que queda a criterio de cada iglesia, no. El anciano tiene que ser irreprensible, es lo primero en la lista. Inculpable podría traducirse. Sin tachas también, irreprochable. Alguien dijo que en su vida no tenga fundamento de reprensión. Literalmente, que no haya por dónde agarrarle, ¿sí? Eso quiere decir irreprensible. Clark, un comentarista, dice: la palabra es una metáfora tomada del caso de un experto y hábil boxeador que defiende de tal manera cada parte de su cuerpo que resulta imposible para su antagonista el dar un golpe. El anhelo al ministerio está muy bien, ¿sí? Pero tiene que ir acompañado de una vida que sea consecuente con su fe, que resulte ser ejemplar en su casa, con los hermanos y aún en la comunidad donde vive. La obra que el anciano anhela, que aspira a llegar, es tan importante y tiene tantas repercusiones en la vida de otro que es necesario que sea irreprensible. Que no se le pueda acusar de algo, que lo puedan probar, mejor dicho, a tal acusación. Ahora, una cosa debemos entender. La irreprensibilidad que se demanda no quiere decir sin pecado, ¿no? El anciano también peca, también se equivoca, tiene cosas de que arrepentirse. También está transitando el camino de una santidad progresiva. También necesita gracia de parte de la congregación. No es el arcángel Miguel. Es una persona pecadora, pero que ha sido redimido como cada uno de los creyentes. Pero se entiende que es una persona que ha alcanzado cierto grado de madurez que ahora se le puede considerar en su andar irreprensible. ¿Sí? Una cosa también es cierta. Por más que el anciano se conduzca de manera irreprensible, siempre habrá personas que lograrán acusarlo de algo, ¿sí? Encontrarán algo de donde agarrarlo. No olvidemos que la cizaña crece junto al trigo. No olvidemos quién es el padre de mentira y el acusador de los hermanos, Satanás, y buscará desacreditar al líder para que todo el ministerio se venga abajo. El asunto es que no tienen que tener pruebas de que sea cierto tales acusaciones. Pastor John MacArthur dice: los pastores deben ser cuidadosos de permanecer irreprensibles por varias razones. Él da 4, vamos a verla. En primer lugar, son el blanco especial de Satanás y él los atacará con tentaciones más severas que a otros. Los que están en la línea delantera de la batalla espiritual sufrirán el embate principal de la oposición satánica. En segundo lugar, su caída tiene mayor potencialidad para hacer daño. Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto en las ovejas es devastador. Un pequeño paréntesis, en verdad esto es así. Hay personas que hasta han dejado de congregarse cuando sus pastores han caído en un pecado escandaloso, por ejemplo. Ahora, el problema es que muchas veces las ovejas idealizan a sus pastores o se crean expectativas que la Biblia ni siquiera los crea, ¿sí? Lo están viendo como este es un hombre que ya tiene el cuerpo glorificado, es tremendo. Y luego se cae el ídolo y cae también la fe de esta persona. Y no debería ser así. Pero también es cierto que los pastores son personas de influencia. Y muchas veces cuando caen, las ovejas también necesitarán tiempo para ser restauradas, ¿verdad? Según la madurez de cada uno también. Bueno, en tercer lugar es el pastor. El mayor conocimiento de la verdad de los líderes y la responsabilidad de vivirla traen un castigo mayor cuando pecan. Y en cuarto lugar, hay más hipocresía en los pecados de los ancianos
que en los de los demás, porque predican contra los mismos pecados que cometen. Los líderes necesitan la gracia y del poder de Dios en forma abundante, debido a su mayor responsabilidad y notoriedad. Fin de la cita. Por eso, por esta y otras razones, los ancianos tienen que llevar una vida irreprensible. Ahora, a lo mejor necesitas ejemplos, ¿sí?, prácticos en la vida. ¿Qué significa que una persona sea irreprensible? ¿Sí? Bueno, aquí comienza una lista de cualidades que ejemplifican lo que es ser irreprensible. Lo primero en la lista: marido de una sola mujer. Muy interesante esto. Un hombre que anhela el obispado tiene que ser irreprensible, por lo tanto, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto? Llevado a muchos a la confusión, ¿sí? Hay varias opiniones en cuanto al significado de esto. Para algunos significa que el anciano no debe practicar la poligamia, ya que en el contexto todavía había personas que tenían diferentes esposas, ¿no? Eso es lo que creen. Bueno, la Biblia prohíbe la poligamia. Si la prohíbe, mucho más para un líder. Pero yo no creo que Pablo tuviera esto en mente, ¿verdad? Aparte, entre los creyentes del siglo I y siempre no era algo común que tuvieran varias esposas. Aún en la sociedad romana y mucho más en el judaísmo, esa era algo que condenaban, ¿verdad? Así que no, Pablo no está pensando en la poligamia. Juan reprendió a Herodes y Pablo reprendió a un hombre que tenía la mujer de sus padres. Imposible que se refiera a esto. Otros entienden como que el candidato no tiene que ser una persona con recasamiento, es decir, casado 2 veces, independientemente de si su esposa haya fallecido. ¿Sí? A tal extremo, ¿va? Entonces, esto excluiría del ministerio a los divorciados. Porque como que si te casás 2 veces, entonces ya no sos irreprensible. Bueno, esto me parece un extremo, y de hecho me parece que es antibíblico. Porque en las Escrituras hay cláusulas de excepción para el recasamiento. Jesús habló de eso. Pablo también habló, ¿sí? Si el creyente puede, en determinados casos, volver a casarse, ¿y por qué el pastor no podría? Si en cierta manera volver a casarse estaría honrando lo que es el matrimonio, siempre y cuando las condiciones sean dadas. Además, si el recasamiento está mal para todos, y no solamente para el pastor, ¿sí? Así que no está hablando de eso. Un tercer grupo entiende que marido de una sola mujer implica que los solteros no pueden ser ancianos, porque acá, bueno, muestra que están casados. Bueno, esto es raro porque cuando Pablo escribe esto, o había enviudado o estaba soltero, y era uno de los líderes de la iglesia. No es un requisito estar casado para ser anciano, puedes serlo estando soltero. Obviamente, queridos hermanos, lo que Pablo está enfatizando aquí no es el estado civil del anciano, si es casado, viudo o soltero, sino la pureza sexual. Lo más común en aquel tiempo y hoy también es que el anciano esté casado. Pero de todas maneras, si está soltero puede serlo igual, ¿verdad? Pero el énfasis recae en que el anciano debe ser una persona pura en su matrimonio o en su soltería. En el caso de ser casado debe ser enteramente fiel y leal a su única y sola esposa, que no tenga acusaciones de inmoralidad. Ese es el punto de Pablo aquí. Pastor no puede ser una persona que está abrazado con todas las hermanas de la iglesia, como si fuera un adolescente. No puede ser un mujeriego. Tiene que tener ojos para una sola mujer. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora bien, ¿no te llama la atención que marido de una sola mujer esté primero en la lista? ¿Sí? Porque lamentablemente el pecado sexual es el pecado que ha sacado a miles de líderes del ministerio, ¿no? Y ya no pueden ser restaurados. Claro que no. Pablo lo dice en un contexto social en el que la impureza sexual era moneda corriente, pero para el ministerio no, dice Pablo. Lamentablemente hay muchas iglesias lideradas por hombres que han dejado de ser irreprensibles en cuanto a esto. Y acá no se trata de si tu cónyuge te perdonó o si la iglesia te perdonó. Los requisitos fueron establecidos por Dios mismo, ¿sí? No es que la iglesia va a determinar qué hace con ese hombre. ¿Lo restauramos o no lo restauramos? Ha dejado de ser irreprensible. Si dejaste de ser marido de una sola mujer, dejaste de ser irreprensible. Por lo tanto, tal anciano debería dar un paso al costado.
Además, la Biblia menciona acaso, no calla la Escritura, de personas como en el caso de David que han caído en pecado sexual y su vida ya no fue igual. Dios lo perdonó, sí, pero su vida ya no fue igual, ¿sí? Proverbios 6, 32, 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, escuche esto, y su afrenta nunca será borrada. Es decir, ha dejado de ser irreprensible. No es que pierde su salvación. No es que ya no puede servir en ningún área del ministerio y tiene que sentarse en el fondo, ¿no? Puede servir, pero para ser anciano ya no es irreprensible. Así de serio es el asunto, así de alto está la vara. Y a eso debemos apuntar. Ahora, esto es importante, entendamos que estamos hablando de personas que ya han conocido al Señor y luego dejaron de ser irreprensibles. Otra cosa es que el hombre, antes de conocer a Cristo, imaginen que se casó 5 veces. Luego llega el Señor, yo creo que puede ser pastor. Porque en el presente, en su nueva vida en Cristo y con el Señor, él es marido de una sola mujer. No hay nada que lo descalifique. Su pasado pecaminoso ha sepultado. Él es una nueva criatura ahora. Pero se entiende que Pablo está hablando a creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, otro de los requisitos, no vamos a ver todos, algunos se sobreentienden, pero llama la atención que entre estos requisitos se encuentre el de hospedador. Es necesario que el obispo sea hospedador, hospitalario. Y este es uno de los requisitos que era muy importante para la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Ustedes saben, los huérfanos, esclavos sin hogar, las viudas y aún los predicadores ambulantes precisaban de este acto de amor, de ser acogidos. ¿Sí? Para muchos creyentes que empobrecieron a causa de la persecución, le dabas una mano grande si le dabas comida, techo y lo albergabas, ¿verdad? Él es un predicador que anda de aquí para allá o sufrió cierta persecución y bueno, necesitaba de un lugar. Por eso se encuentra entre los requisitos. El apóstol Juan elogia a un hombre llamado Gayo justamente por ser hospedador. Vamos a 3 de Juan, capítulo 1. Antes de Judas y Apocalipsis. 3 de Juan 1, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Parece ser que este hombre Gayo abría las puertas de su hogar para recibir a los predicadores ambulantes, personas que él conocía y personas que desconocía. Y acá el apóstol Juan está alabando esa obra que él está haciendo, una manera de cooperar con el avance del evangelio. Por eso Hebreos 13 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El apóstol Pedro dijo, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Luego el Señor Jesucristo, ¿recuerdan aquel pasaje? Hablando a los justos en Mateo 25, Él les dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos se preguntan, ¿cuándo hicimos estas cosas? Y Jesús responde, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Sí? La hospitalidad hacia los hermanos era como si estuvieras hospedando al mismo Señor Jesucristo. Así de serio e importante era para la iglesia esto de hospedarse. Tan importante era la hospitalidad que también era uno de los requisitos que las viudas tenían que llenar para entrar en la lista de las que serían ayudadas económicamente. Volviendo a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. 1 Timoteo 5, 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonios de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Esa mujer podía ser ayudada económicamente si hubiera practicado la hospitalidad. Para la iglesia era muy importante. Entonces, ¿cuánto más el anciano debía ser una persona hospitalaria? Era una manera de manifestar el amor de Cristo. Cuando acogías a los hermanos a tu hogar y lo ayudabas en lo que podías. Por eso el apóstol Juan dice,
los encaminaste, le dice, ¿sí? A lo mejor hoy es diferente, ¿no? No andan predicadores ambulantes sin tener dónde dormir. O de hecho hasta el Estado te provee temporalmente un lugar si te encontrás en una situación de calle, o te provee de alimentos, o te ayuda siempre, ¿sí? Pero aún así la hospitalidad puede practicarse. De hecho es de gran ayuda para estimular el compañerismo dentro de la iglesia, ¿sí? Es hermoso invitar, servir a otros hermanos o ser invitados. Y esto es bueno para la iglesia. Y no solamente los líderes deberían practicarlo, sino cada miembro de la congregación. Invítense los unos a los otros a sus hogares y compartan. Eso estimula, ayuda al compañerismo, ¿sí? Pero es uno de los requisitos que el anciano también debería poseer, ¿no? Seguramente en la iglesia había líderes que creían que estaban en un pedestal y tenían que ser servidos por todos. Y acá les exige el servicio aún desde el seno del hogar. No obligadamente, ¿no? Sino desde el amor. Bueno, la lista continúa, versículo 3. No dado al vino, dice. Este también es uno de los requisitos en el cual los comentaristas no se han puesto de acuerdo en el significado. Yo he escuchado a algunos decir que el anciano no tiene que probar nada de vino, completamente alejado de él, porque esto es lo que significa no dado al vino. Ahora, no es lo que dice el versículo. No hay una prohibición a beber aquí, sino a la embriaguez, al abuso que aplica a cualquier creyente, no solamente a los ancianos. El mismo Pablo aconsejó a Timoteo a usar un poquito de vino a causa de sus frecuentes enfermedades, ¿sí? A Jesús lo llamaban el comilón y el bebedor de vino. Él transformó el agua en vino. Si estaba mal tomar vino, ¿para qué lo iba a transformar? Para hacerle mal a la gente. Obviamente no es lo que está diciendo entonces Pablo aquí. En algunos contextos tal vez queda indecoroso que un pastor beba vino, pero no está prohibido, ¿no? Esto no quiere decir, obviamente, que sí puede tomar cerveza, ¿no? Se entiende que no. No tiene que ser alguien dado al alcohol. Una persona que no necesite beber, que se emborrache, como algunos miembros de la iglesia de Corinto. Yo no imagino al pastor agarrándose del púlpito porque está borracho, ¿no? Una cosa de loco, no puede pasar eso. Así que no es una prohibición a que beba, sino a que no sea un hombre alcohólico entregado al vino. Ahora, hay dos requisitos también interesantes aquí y que tienen que ver con el dinero. El anciano no debe ser codicioso de ganancias deshonestas y no avaro. Y con estos dos requisitos hay miles de pastores que tendrían que renunciar al ministerio. ¿Sí? Porque usan el ministerio para enriquecerse. Por eso es necesario observar a los candidatos si tienen intenciones de servir al Señor o quieren utilizar el ministerio como fuente de ingreso. Hay que prestar mucha atención a cuando el pastor está predicando todo el tiempo de ofrenda y diezmo. Congregaciones que son así, ¿sí? O que le hacen un reconocimiento público. Esta es una congregación tremenda. Le hicieron un reconocimiento público a las personas que diezmaban. Codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Se verá integridad en esto también, en cómo administra el dinero, si es malgastador o dadivoso. Pero la iglesia tiene que prestar atención a estas cosas también. ¿Cómo se conduce el anciano en cuanto a las finanzas? ¿Sí? Ahora me gustaría que pensemos en esto, en el versículo 4. Tremendo requisito. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿y cómo cuidará de la iglesia de Dios? Yo creo que junto al pecado de inmoralidad sexual, esto de gobernar su casa, son las dos cosas que han sacado a los pastores del ministerio. A muchos, ¿sí? Sus hijos se les rebelaron, no quieren saber nada, y todavía están en edad de estar en su casa. Yo he conocido ancianos, lo digo con temor y temblor, pero que no calificaban porque los hijos se les fueron de las manos. Y ellos seguían en el ministerio. Yo me refiero a sus hijos viviendo bajo su techo y en edad de sujeción. Y la iglesia ni lo notaba. De hecho, hasta oraban para que el adolescente vuelva a la iglesia. Pero no se daban cuenta que el anciano tenía que renunciar al ministerio. Sí, había perdido el control de su casa. Y sin embargo seguía en el ministerio. Por eso digo que es importante que la iglesia también conozca los requisitos.
Si no podía gobernar su propia familia, ¿cómo lo iba a hacer con la iglesia del Señor? Ahora, no se está exigiendo que los hijos del pastor sean salvos, porque en última instancia eso no depende, si el pastor no puede salvar a nadie, pero sí que estén sujetos, ¿sí? Ahora, noten que la sujeción tiene que ser con toda honestidad, no que los tiene que tener muertos de miedo, como dice el pastor Peremillos. La disciplina, obediencia y respeto de los hijos no se alcanza con castigos que conducen a una aparente sumisión por el miedo, sino que se logra mediante el ejemplo del Padre. El Padre que no muestra sobre todas las cosas amor y que impone a golpes la disciplina, no es digno ni siquiera de ser llamado Padre, y mucho menos de conducir a los creyentes en la iglesia local. Fin de la cita. ¿Sí? El hogar ordenado no solo refleja la habilidad del hombre para liderar, sino su carácter, si es amoroso, disciplinado. Él tiene que ver a su hogar como una pequeña congregación, ¿sí? Ser probado allí. Como dice Warren Buffett, si los hijos del pastor no pueden obedecerlo y respetarlo, entonces es probable que su iglesia tampoco respete ni obedezca su liderazgo. Para los creyentes, la iglesia y el hogar van juntos. Creo que hay que tener humildad y temor del Señor en esto. Si se ha fallado en esta área, lo mejor sería dejar el ministerio. Habrá ocasiones que se podrá dejar el ministerio tal vez temporalmente, a ver si puede nuevamente tomar el hilo de la situación, y si no puede, bueno, sí. Bueno, acá está el telegrama de renuncia, me voy, pues mi familia se me fue de las manos, ¿sí? Si es así, la iglesia tendrá que demandar también un cese de tal liderazgo. El anciano no debe ser un neófito, versículo 6. Es decir, alguien recién convertido, un recién plantado, significa originalmente. Y acá la edad no tiene nada que ver. Puede tener 18 años, de hecho conozco personas que han pastoreado desde los 18 años de edad, ¿sí? Es cuestión de madurez y no de edad. Los años no dan madurez, los años dan vejez, ¿sí? Pero puede tener 18 años y ser un pastor, ¿sí? Se requiere madurez espiritual. Si es un recién convertido y entra en el ministerio, luego terminará envaneciéndose. Se va a inflar de orgullo y va a caer en la condenación del diablo, que se rebeló contra Dios. Y lo último, esto es muy importante, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Cuando el testimonio público no acompaña lo que se predica desde el púlpito, tal persona cae en descrédito con los no creyentes. Pedro dijo que el camino de la verdad será blasfemado por causa de los falsos maestros, ¿verdad? Así verán al evangelio. Que me venís a predicar vos y mira cómo te estás conduciendo. Esa es la idea. La gente ve cómo se conduce esta persona y luego se cierra a oír el evangelio. Aquí no entra eso de no importa lo que piensen de mí. ¡Claro que importa! Pablo dijo a los filipenses que deberían ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. ¿Cómo puede un líder, un pastor, lograr un efecto espiritual en su ciudad, en su comunidad, si la comunidad no lo respeta? Esto no quiere decir que todos los vecinos lo tienen que amar y estar de acuerdo con lo que él cree y hacerlo upan, nada de esto. Pero sí que no lo puedan acusar de ser un hombre con mal testimonio. Por eso será bueno, hermanos, observar al candidato también en su entorno laboral. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Qué dicen sus jefes? ¿Sí? ¿Qué dicen los vecinos de ese anciano? ¿Sí? A lo mejor uno ni se entera, pero los vecinos escuchan cómo le agarra golpes a la mujer y si la iglesia ni enterada y no califica a esta persona. Buen testimonio de los de afuera. Estos son algunos de los requisitos que los ancianos deben reunir. ¿Habrá alguien que quiera ser anciano? Mejor quedo laico y... Déjenme finalizar aplicando esto. Tenés que familiarizarte con estos requisitos por dos razones. Solamente dos voy a dar. Primero, porque Dios los estableció. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios demanda
de los ancianos. Ahora, no somos nadie para bajar la vara y elegir un liderazgo por amiguismo o alguna otra razón. Pablo dijo, es necesario que reúna estos requisitos. No se pueden negociar, así que no tenemos el derecho de bajar la vara. Pero tampoco somos nadie para modificar la vara o crear nuestros propios requisitos. Debemos tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque se trata de la iglesia del Señor. Y algún día tendremos que rendir cuentas de nuestras actitudes, nuestros hechos también, ¿sí? Hay una sola pregunta que tenés que responder en cuanto a los ancianos. Acá no importa si te cae bien, si no te gusta su predicación, porque un pastor nunca tiene que preparar los mensajes para que le guste a la gente. No importa si es simpático, un poco serio, o si fue a tu cumpleaños. Una sola pregunta tenés que responder. ¿Califica bíblicamente sí o no? Eso es todo lo que tenés que responder, nada más. Tus gustos personales, déjalos de lado. Eso no tiene que influir a la hora de elegir pastores. Seamos maduros y bíblicos. ¿Sí? Recordemos que es la iglesia del Señor. Y segundo, tenés que familiarizarte con estos requisitos porque también te incluyen a vos. También estás involucrado. A lo mejor diga, pero yo no soy pastor. ¿Y? Esta es una lista de requisitos que todos los miembros tienen que anhelar alcanzar y buscar alcanzar también. Quizás diga, pero yo soy músico. Entonces significa que podés tener 2 o 3 esposas. ¿Significa que podés ser pendenciero, dado al vino? ¿Sí? ¿Podés ser codicioso de ganancias deshonestas? Claro que no. No. Si practicás estas cosas, ni siquiera deberías ser miembro de una iglesia. Todos los que estamos aquí, a menudo deberíamos observar esta lista y delante del Señor arrepentirnos, modificar ciertas conductas, dejar ciertos hábitos y rogar la gracia del Señor para ser moldeados a la imagen de Cristo y así poder glorificar mejor a Dios, madurar y ser aptos para toda buena obra. Mirá esta lista y decís, ¿cómo estoy yo? ¿No será que soy pendenciero? ¿No será que soy codicioso de ganancias deshonestas? ¿Sí? Cada uno debe mirar esta lista y autoevaluarse también. Bueno.